Buenas noches, Guillermo, ¿me escuchas? Buenas noches, asesor. Ok, estoy esperando tantito a ver si se une más, si no, ahorita en un ratito empezamos. Ok, ok. Ok, buenas noches, Guillermo, vamos a esperar, voy a empezar, esperemos que ahorita se vayan uniendo. Vamos a tener nuestra primera sesión del periodo extraordinario. Prácticamente lo que vamos a ver, como viene ahí la presentación, vamos a ver leyes que, que vas a estar ocupando para poder resolver el proyecto integrador. Las dos leyes que vamos a ver el día de hoy son la ley de Coulomb y la ley de Watts, para poder contestar lo que es el proyecto integrador. Entonces hoy vamos a ver esas dos leyes, la próxima semana veríamos otras leyes, de manera que de aquí, que en estas 3 semanas podamos cubrir todas las leyes que vas a ocupar para poder resolver el proyecto integrador. La primera, pues, es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, pues, fue descrita por Charles Agustín Coulomb. Inventó la balanza de torsión para medir la atracción magnética y eléctrica. Este instrumento es capaz de medir el par resultante de aplicación de una o más fuerzas en sus brazos. Entonces, nosotros utilizamos la ley de Coulomb para poder encontrar la fuerza resultante. ¿Sí? Prácticamente lo que nos va a proporcionar la actividad son las cargas, la distancia. En este caso, la distancia la vamos a calcular por el teorema de Pitágoras. La próxima semana vamos a ver teorema de Pitágoras, para encontrar la fuerza resultante. Estas son las cargas. Las cargas es para entender, por ejemplo, cuando las cargas se atraen y cuando las cargas se repelan. Cuando yo tengo dos cargas iguales, las cargas o los electrones van a repeler. Cuando tengo dos electrones diferentes, positivo o negativo, o al revés, si aquí fuera negativo y aquí fuera positivo, los electrones se atraen. Entonces, esto es lo que tenemos que entender cuando los electrones se atraen y cuando se repelan. Cuando son signos iguales, positivo, positivo o negativo, negativo, las cargas se van a repeler. Cuando son signos diferentes, positivo, negativo o negativo, positivo, las cargas se atraen. El principio de la ley de Coulomb nosotros lo tenemos presente en muchas de las actividades que hacemos diariamente, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo hago el frotamiento del vidrio y una seda, los electrones se mueven del vidrio a la seda y lo que es el vidrio queda cargado de una manera positiva, y lo que es la seda queda cargada negativamente. Así dice que el vidrio está cargado positivamente debido a una deficiencia de electrones, y se dice que la seda está cargada negativamente debido a un exceso de electrones. El principio de la ley de Coulomb lo podemos ver en muchas aplicaciones de la vida diaria. También, por ejemplo, si yo llego a frotar un globo en el cabello, pues lo que va a hacer el cabello, lo que va a hacer es que se va a erizar al momento del frotamiento. Hay muchas cosas o muchos principios. Cuando usamos imanes, si quisiéramos calcular la fuerza de atracción, pudiéramos hacerlo. También, por ejemplo, yo soy del norte del país, de aquí de Monterrey, aquí en el estado de Nuevo León.
Y por lo regular hay épocas donde hace demasiado frío y cuando hace demasiado frío, pues nosotros dormimos con cobertores para mitigar un poco lo que es el frío y de repente nos ponemos pues pants para poder dormir. Y en la noche cuando nosotros estamos dormidos, al momento de estarnos moviendo, existe un frotamiento con el cobertor o con la cobija. Entonces, cuando tú te paras y tocas a alguien, saltan las chispas eléctricas. Entonces, eso lo vemos muy comúnmente cuando nosotros hacemos mucho frotamiento con nuestro cuerpo, con algo, al momento de tocarlo, sentimos una descarga eléctrica. También ahí aplica el principio de la ley de Coulomb. También, una de las aplicaciones es el avión al momento de aterrizar tiene que proceder a una descarga. Si esa descarga no se realiza, lo que va a provocar es que van a saltar chispas eléctricas y eso puede causar una explosión. Entonces, antes de aterrizar el avión, tiene que proceder una descarga. Ahí es donde se aplica también el principio de la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, como todas las leyes que vemos en el módulo 12, pues están presentes en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Pues como es la electricidad y el magnetismo, están presentes en muchos de los aparatos que nosotros en la actualidad utilizamos. Para calcular la fuerza, usando la ley de Coulomb, esta es la fórmula. La F es la fuerza eléctrica y la unidad de medida es newtons. La carga 1 y la carga 2 son magnitudes de cargas eléctricas y la unidad de medida es Coulomb. Por lo regular, en la actividad o en el proyecto integrador nos va a dar micro Coulomb. ¿Qué significa que yo no puedo utilizar micro Coulomb? Lo que tengo que hacer es una conversión de micro Coulomb a Coulomb. Ahorita te voy a mostrar una tabla para hacer ese tipo de conversiones que la vas a utilizar para poder resolver el proyecto integrador. También de igual manera, la distancia tiene que estar en metros. Cuando la distancia me lo da en centímetros o en milímetros, yo tengo que hacer una conversión. Si la distancia ya me la llega a dar en metros, no hay necesidad de convertir. La distancia se utiliza, si ya me está dando el resultado en metros, yo voy a utilizar esa unidad de medida y ya no habría necesidad de convertir. En caso de que me lo den en centímetros o en milímetros, yo tengo que hacer una conversión. Y utilizamos la constante K. La K es una constante. Aquí podemos ver que en la fórmula que está la K. La K es una constante de proporcionalidad en el caso del aire y del vacío. Y cuando la actividad no me proporciona el valor de K, yo utilizo este valor de K, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. En ocasiones ya me da el valor de, en ocasiones no me va a dar el valor de K. Entonces, cuando no me lo dé, yo utilizo eso. Y cuando me lo dé, hay en el módulo ordinario 12, cuando nosotros, hay una actividad donde me proporciona el valor de K y yo tengo que utilizar el valor que me proporciona la actividad. Y si no, pues utilizo esto. En caso de que tengas que hacer una conversión de centímetros a milímetros, de centímetros a metros y de milímetros a metros, nosotros lo hacemos de la diferente manera. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer una conversión y los centímetros a metros yo lo divido entre 100. Cuando quiero convertir centímetros a metros lo divido entre 100 y esto me va a dar 70 entre 100, me va a dar 0.7, ¿sí? Y esto ya sería metros. Si yo tengo milímetros y lo quiero convertir a metros, cuando tengo milímetros, lo que tengo que hacer es que lo divido entre 1000 y esto me va a dar 0.07 metros. Entonces, cada vez que yo no tenga metros y me dé otra unidad de medida a la distancia, lo que tengo que hacer yo es hacer una conversión. ¿Sí? Se hace la conversión y en ese momento ya se utiliza ese tipo de unidades de medida. Aquí ya, por ejemplo, si a mí la actividad me lo dan 70 centímetros, pues yo ya hice una conversión y me queda como 0.7 metros. Guillermo, ¿duda para hacer la conversión de centímetros a metros y de milímetros a metros? ¿No tienes duda?
en esa conversión que hicimos? Ok, yo espero que no. Ahorita voy a volver a hacer la conversión. Más adelante, uno de los principales problemas que nosotros tenemos, ahorita que veamos la ley de Coulomb, es que en ocasiones no sabemos hacer operaciones con notación científica. Entonces, yo voy a utilizar la calculadora de Google para que ustedes puedan ver cómo se hace una operación con notación científica. Ahorita lo que voy a hacer es volver a hacer una conversión de milímetros a metros y de metros, de milímetros a metros y de centímetros a metros, que es como vamos la secuencia. Por ejemplo, si yo tuviera 90 milímetros y quiero hacer una conversión a metros, cuando yo tengo centímetros para convertir a metros, lo divido entre 100 y esto me va a dar 0.9 metros. Sí, aquí yo ya tengo la conversión de centímetros a metros. Y por ejemplo, si yo tuviera la distancia, si la distancia a mí me lo dieran en milímetros, lo único que tengo que hacer es convertir, hacer la conversión. ¿Y de qué manera hago la conversión de milímetros a metros? Lo divido entre 1000 y esto me va a dar 0.09 metros. Entonces, aquí yo ya tengo las dos conversiones de centímetros a metros y de milímetros a metros. Cuando ustedes, Guillermo, no sé si tengas dudas de cómo hacer esas dos conversiones, si la distancia te la llegara a dar en esas dos unidades de medida. ¿No hay dudas? No, no tengo. Ok, ahorita voy a resolver un problema usando la ley de Coulomb. No sé si tengas una calculadora a la mano para que te enseñe a hacer operaciones con notación científica. Como quiera ahorita lo que voy a hacer, si no tienes la calculadora en la mano, voy a utilizar la calculadora de Google, porque uno de los principales problemas que tenemos cuando tienen el módulo 12, cuando quieren resolver un problema usando la ley de Coulomb, uno de los principales problemas que yo he detectado en muchas generaciones es que no sabemos hacer operaciones con notación científica. Entonces, ahorita vamos a hacer operaciones con notación científica. Ok, entonces aquí ya convertimos de centímetros a metros y de milímetros a metros. Por lo regular siempre me lo va a dar. Esta es una tabla para hacer la conversión de las cargas. Siempre me va a proporcionar carga 1, carga 2. Yo aquí tengo carga 3 y carga 4 para que podamos hacer o practicar cómo hacer una conversión utilizando cómo podemos hacer una conversión utilizando esta tabla. Por ejemplo, si yo tuviera que convertir 8 microcoulomb, aquí la carga 1 me dice que yo tengo 8 microcoulomb, ¿sí? Aquí está, lo estoy colocando en amarillo. Cuando yo tengo 8 microcoulomb, yo me tengo que ir a donde está la tablita y aquí me dice que es microcoulomb. ¿Cómo sé que es microcoulomb? Porque tengo UC. Cuando tengo UC es microcoulomb. Cuando tengo MC es milicoulomb. Cuando tengo NC es nanocoulomb. Cuando tengo PC es picocoulomb. Y para poder convertir, yo nada más voy a agregar este valor, 10 a la menos 3 coulomb, 10 a la menos 6 coulomb, 10 a la menos 9 coulomb, 10 a la menos 12 coulomb. Por ejemplo, si yo tengo aquí 8 microcoulomb, me posiciono aquí, que este es el símbolo UC, y me dice que yo voy a agregar por 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué hago? Primero pongo este valor de aquí, lo agarro y lo pongo aquí, le pongo que es 8. ¿Sí? Si fuera negativo, le tengo que respetar el signo. Si es positivo, le tengo que respetar el signo. Si en este caso, como es positivo, nada más le pongo el 8. Y me dice que es UC. ¿Sí? Como es UC, yo tengo que ponerle que UC es por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, aquí yo ya tengo esto escrito, pero nada más lo que voy a hacer es agregarle por 10 a la menos 6 coulomb. Ahí está. Yo ya hice la conversión. ¿Por qué? Porque si yo utilizo 8 UC y así lo pongo en la fórmula, yo voy a tener el problema mal.
¿qué es lo que voy a poner en la fórmula? Esta operación 8 por 10 a la menos 6 es lo que yo voy a poner en la fórmula de la ley de Coulomb. Entonces, aquí yo tengo, ahora voy a resolver la carga 3. La carga 3 me dice que es menos 4 milicoulomb. Por ejemplo, si yo tengo que es menos 4 milicoulomb, pues lo que voy a hacer es poner el menos 4. ¿Por qué le pongo menos 4? Porque aquí, lo voy a poner en celeste, me dice que es menos 4. Y luego agarro MC y me voy, aquí está MC, ¿sí? Y a la MC me dice que para transformarlo a Coulomb, le tengo que agregar por 10 a la menos 3 Coulomb. Entonces, aquí ya tengo escrito los símbolos porque de repente se complica mucho hacer la operación. Entonces, nada más le pongo por 10 y le agrego por 10 a la menos 3. Entonces, yo ya tengo dos conversiones. ¿Cómo? Ya convertí, cuando me dan micro Coulomb, lo convertí a Coulomb y es 8 por 10 a la menos 6. Y si yo tuviera menos 4 milicoulomb, sería menos 4 por 10 a la menos 3. Entonces, aquí yo ya tengo escrito esos dos y ya convertí de micro Coulomb a Coulomb y de milicoulomb a Coulomb. Guillermo, ¿tienes dudas de cómo hacer esa conversión? No, ya con la tabla ya me queda claro. Tenía dudas con la conversión y de dónde salía el por 10, pero ya con la tabla ya entendí. Ok, este recurso lo voy a subir ahorita al foro novedades y el video va a estar en la pizarra de sesiones. Por lo regular siempre los recursos los subo al foro novedades para que ustedes puedan ver lo que se hace en la sesión. Ok, déjate alguna pregunta. Vamos a convertir menos 3 microcoulomb a coulomb. Si yo quiero convertir menos 3 microcoulomb a coulomb, ¿cómo quedaría? Menos 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Es correcto. Menos 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y este es el valor que nosotros vamos a poner en la fórmula al momento de convertirlo. Entonces aquí ya convertimos. Por lo regular, la plataforma siempre nos pide que convirtamos de micro coulomb a coulomb. Pero, por ejemplo, si yo tuviera este 7 milicoulomb, ¿cómo quedaría a coulomb? 7 por 10 a la menos 3 Coulomb. Es correcto, 7 por 10 a la menos 3 coulomb. Entonces, aquí yo ya hice dos conversiones para empezar a hacer esta parte. ¿Sí? 7 por 10 a la menos 3 coulomb. Entonces, ya tenemos convertido de microcoulomb a coulomb y de milicoulomb a coulomb. Ok, aquí voy a encontrar la fuerza. Estos datos yo los estoy inventando. La actividad les va a dar unos datos. La actividad te va a dar la carga 1, te va a dar la carga 2 y la distancia, en este caso, para el proyecto integrador, nosotros lo tenemos que calcular usando el teorema de Pitágoras. La próxima semana voy a ir revisando el proyecto integrador para ir usando las fórmulas que vamos a estar utilizando para poder resolver el proyecto integrador. Pero eso lo voy a hacer en la primera semana. Hoy quiero ver dos leyes que también se utilizan para resolver el proyecto integrador. Ok, aquí yo lo único que voy a hacer es, voy a poner el valor de K. El valor de K, este siempre va a ser, el valor de K es una constante y siempre va a ser 9 por 10 a la 9, a menos que me lo proporcione la actividad. Si me lo proporciona la actividad, pues yo voy a utilizar el que me proporcione la actividad. Si no, tengo que utilizar 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. La carga 1 y la carga 2 me dice que es valor absoluto. ¿Cómo valor absoluto? Por ejemplo, carga 1 es positivo, entonces lo coloco tal cual y lo pongo aquí. 8 por 10 a la menos 6, que me va a multiplicar a la carga 2, que es valor absoluto. Como es valor absoluto, yo tengo aquí menos 3, pero como es valor absoluto, se convierte a positivo, ¿sí? Entonces aquí me quedaría 3 positivo.
¿sí? El resultado tiene que ser positivo. ¿Por qué tiene que ser positivo? Porque las cargas, aunque sean negativas, como tengo este símbolo, estas dos líneas, significa valor absoluto. Por lo tanto, lo tengo que colocar en positivo. Por eso aquí lo correcto es que la carga 2 fuera menos 3, pero como es valor absoluto, de una vez le quito el signo negativo para que se pueda multiplicar. Y luego la fórmula, siguiendo la fórmula, me dice que es la distancia elevada al cuadrado. En este caso, la distancia para mí es 0.70 metros, 0.70 metros al cuadrado, ¿sí? No estoy haciendo ni una operación, lo único que estoy haciendo es sustituir los valores que me va a proporcionar la actividad. La actividad te va proporcionando los valores y tú vas colocando una tablita de datos y en la tablita de datos colocas carga 1, carga 2, distancia, la constante K de proporcionalidad y vamos a encontrar la fuerza. Aquí, para poder hacer este tipo de operaciones, vamos a utilizar la calculadora de Google, ¿sí? Para que lo vayas viendo. Ahorita te voy a proporcionar la calculadora de Google. ¿Qué vamos a hacer? En la calculadora de Google vamos a hacer esta multiplicación 8 por 10 a la menos 6 coulomb, que me va a multiplicar a 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Esas son la multiplicación que vamos a hacer. Para eso me voy a ir y voy a ponerle... Tú puedes utilizar, por ejemplo, si tú tienes esta calculadora, la calculadora científica, aquí abajo hay una tecla que se llama EXP, ¿sí? Está aquí abajito. Esta es la tecla XP. Esta tecla XP, como no puedo hacer la operación aquí en la calculadora, te lo voy a mostrar en la calculadora de Google para que veas cómo funciona esa tecla XP y cómo puedo hacer una operación con notación científica mucho más rápido, ¿sí? Ahí va la calculadora de Google. Voy a compartir la pantalla de la calculadora de Google. Ok, ¿ya lo puedes ver? Sí, ya lo puedo ver. Ok, date cuenta, habíamos dicho que era 8 por 10 a la menos 6. Aquí está el 8, ¿sí? Le pongo el 8. El por 10, para activar esa tecla de por 10, ahí está mi dedito. Hay una tecla que se llama EXP. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Ok, esta tecla lo oprimo. Esa letra E significa por 10. Por 10. Entonces nada más le pongo a la menos 6. Ahí yo ya tengo expresada 8 por 10 a la menos 6. ¿Sí? No sé si tengas dudas de cómo expresar ese valor en notación científica. Sí, de hecho sí tengo dudas de cómo expresar eso. Pero ahorita, como ya lo vimos en la calculadora, ¿sigues teniendo dudas? No, ahorita ya no. Ok, date cuenta. Entonces, este 8 por 10 a la menos 6 lo voy a multiplicar. Ahí está, ya le puse por. Y era 3, ahí le puse 3. Es 3 por 10 a la menos 6. El por 10 es esta tecla. Ahí está, la tecla, ahí está mi dedito. Le oprimo y esa tecla E, esa letra E que me acaba de aparecer es por 10. ¿Sí? Entonces le pongo por 10 a la menos 6. ¿Sí? Ahí ya tengo expresada la multiplicación 8 por 10 a la menos 6 por 3 por 10 a la menos 6 y le doy igual. Y me da 2.4 por 10 a la menos 11. Guillermo, ¿dudas de cómo salió esa multiplicación? No, ninguna. Ok, me voy a ir a mi recurso para poner esa operación. Sí, aquí está. Yo ya multipliqué, lo que yo hice ahorita es multiplicar 8 por 10 a la menos 6 coulomb por 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Esa fue la multiplicación y en la calculadora me dice que es 2.4. 2.4 por 10 a la menos 11 coulomb al cuadrado. ¿Por qué coulomb al cuadrado? Porque cuando yo multiplico la letra C por la letra C, me da coulomb al cuadrado. Ok. Ahora me dice que el 0.70 lo tengo que elevar al cuadrado.
0.70 lo elevo al cuadrado. Aquí también lo que voy a hacer es que me voy a ir a la calculadora de Google para que veas cómo voy a elevar el 0.70 al cuadrado. Ahí está. Voy a elevar. Aquí le pongo, yo siempre cuando elevo un número al cuadrado, abro paréntesis. Date cuenta, voy a abrir paréntesis, le pongo 0.70, ¿sí? Le cierro paréntesis y aquí hay una tecla que dice X a la Y. Cuando lo oprimo ahí, me pone ese cuadrito, le pongo 2 y ahí ya estoy representando 0.70 al cuadrado. Le doy igual y me da 0.49 al cuadrado. Entonces aquí yo le voy a poner 0.49 metros al cuadrado. ¿Dudas? ¿Tienes dudas de cómo elevé 0.70 al cuadrado? No, ninguna. Ok, entonces aquí ya tengo, me voy a ir a mi recurso y ya le puse aquí 0.49 al cuadrado. Ok, ¿tienes una calculadora a la mano? Sí, de hecho estaba haciendo igual las operaciones en la calculadora acá. Ok. Date cuenta que vamos a hacer. Ahorita lo voy a hacer en la calculadora de Google, pero quiero ver si ya te quedó claro este paso. Ahorita vamos a poner 2.4. En tu calculadora ponle 2.4. Y luego me dice que es por 10. ¿Sí? Aquí está, por 10. Este por 10, oprime la tecla EXP y te va a quedar 2.4 y te va a quedar la letra E. ¿Sí te quedó la letra E? Sí, me quedó la letra ahí. Ok, ahora ponle menos 11. Listo. Luego ponle entre 0.49 y dime cuánto te da. Si te sale mal, no pasa nada. Me dio 4.89 e a la menos 11. Ok. A mí dependiendo de la capacidad, yo siempre he dicho mínimo 2 decimales. Si tú le pusiste 4.89 por 10 a la menos 11, está bien, ¿sí? Aquí es coulomb al cuadrado sobre metro al cuadrado. Yo siempre he dicho, aquí, por ejemplo, a mí me da 79, 59, mínimo 2 decimales. Si tú pones 4.89, está correcto, ¿sí? Me voy a ir a la calculadora de Google para hacer esta operación de 2.4, 2.4 por 10 a la menos 11 entre 0.49 para que veas también cómo se hace con la calculadora de Google. La idea es que cuando hagas el proyecto integrador, pues no tengas dudas. Aquí está. Voy a volver a hacer. Vamos a hacer. Voy otra vez a compartir. Voy a hacer la operación de 2.4 y luego es por 10 a la menos 11, ¿sí? Ahí ya tengo 2.4 por 10 a la menos 11 entre 0.49. 0.49. Ahí ya tengo expresado 2.4 por 10 a la menos 11 entre 0.49. Le doy igual y me va a dar 4.897959 por 10 a la menos 11. ¿Dudas de cómo sacamos ese valor, Guillermo? Ninguna. Ok, entonces me voy a ir a mi recurso. Ahí está. El recurso ya le puse así, 4.89. Ya nada más nos falta hacer la última operación, que es una multiplicación. Entonces, aquí estamos haciendo, ya aquí hicimos la división con operación, con notación científica, y aquí vamos a hacer una multiplicación y vamos a encontrar el valor de la fuerza. Ok, ahora vamos a escribir esta parte, 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Le pones, en tu calculadora le pones 9, la tecla XP y le pones 9. Ahí ya estamos representando 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Y luego le vas a poner por 4.89
por 4.89 y luego la tecla EXP a la menos 11 y le pones igual. Y dime cuánto te da. 0.4401. Ok, 0.4401. Date cuenta de algo. Por ejemplo, aquí tengo coulomb al cuadrado. Este coulomb al cuadrado lo voy a eliminar con este coulomb al cuadrado. Este metro al cuadrado se elimina con este metro al cuadrado y por eso me queda solamente newtons. La fuerza debe estar expresada en newtons, ¿sí? Pero por eso aquí este metro al cuadrado se elimina con este metro al cuadrado. Este está abajo, este está arriba. Este coulomb al cuadrado está abajo, se elimina con este coulomb al cuadrado que está arriba y por eso me queda newtons. ¿Dudas de cómo calcular la fuerza? Ahorita ya ninguna. Ok, entonces vamos a pasar. Una de las leyes que utilizamos para resolver el proyecto integrador es la ley de Coulomb, es la ley de Watts. La ley de Watts me va a servir para calcular potencia, ¿sí? Yo tengo tres fórmulas para calcular potencia. Tengo esta fórmula y tengo esta fórmula, pero ¿cuál debo de utilizar? Dependiendo de los datos que nos dé. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Por lo regular, siempre tengo que poner una tabla de datos para saber cuáles son los datos que me está proporcionando y en base a eso yo poder encontrar la potencia. Por ejemplo, si el problema me da voltaje y me da intensidad de corriente, yo utilizo la primera fórmula para encontrar potencia. Pero si el problema me da resistencia y me da intensidad de corriente, pues utilizo la segunda fórmula. Si me da voltaje y me da resistencia, utilizo la tercera fórmula. Entonces, dependiendo de lo que me dé, es la fórmula que voy a utilizar. Cuando yo calculo potencia, la unidad de medida es watts. ¿Sí? Cuando yo calculo potencia, la unidad de medida es watts. Cuando yo calculo voltaje, la unidad de medida es volts. Cuando calculo intensidad de corriente, la unidad de medida es amperes. Y cuando calculo resistencia, la unidad de medida es ohms. Estas tres letras, voltaje, intensidad de corriente y resistencia, se usa también para calcular, para usar la ley de ohms. Porque para el proyecto integrador, nosotros tenemos que utilizar ley de Watts y ley de ohms, ¿sí? Hoy no vamos a alcanzar a ver la ley de ohms, pero sí quiero ver la ley de Watts. Entonces, pero la ley de ohms es lo mismo que la ley de Watts. Nada más que la diferencia es que le voy a agregar una letra más que se llama potencia. Entonces, para la ley de ohms, yo tengo voltaje, que es volts, tengo la letra I, que es intensidad de corriente, que es amperes, tengo la resistencia, que es ohms, y potencia, que es watts. Vamos a resolver un problema. Aquí tengo las tres fórmulas que podemos utilizar, la verde, la amarilla y la celeste. Voy a colocar mi tablita de datos, como te decía. Siempre coloca una tablita de datos para saber qué tengo, para saber qué fórmula voy a utilizar. Por ejemplo, para resolver un problema usando la ley de Watts, yo tengo cuatro letras. Puedo tener potencia, puedo tener voltaje, puedo tener intensidad de corriente y puedo tener resistencia, ¿sí? Entonces voy a leer lo que me está pidiendo y voy a ir colocando la información en mi tablita de datos. Aquí me dice determinar la potencia. ¿Qué significa? Que la potencia yo no la conozco. Por eso le pongo el signo de interrogación, porque la potencia no lo conozco. Dice, de un aparato, si el voltaje es de 120 volts. Aquí me está dando el voltaje porque me está diciendo que es de 120 volts. Y con una resistencia, aquí me está dando la resistencia de 20 ohms, ¿sí? Date cuenta, yo quiero encontrar potencia. Las tres fórmulas para encontrar potencia están del lado derecho. Yo conozco voltaje y conozco resistencia.
¿Cuál fórmula utilizo? ¿La verde, la amarilla o la celeste? La celeste. Es correcto, la celeste, ¿sí? Entonces agarro esa fórmula y voy a calcular potencia usando esa fórmula. Esta fórmula, dependiendo de lo que nos pida, es lo que van a hacer. Por ejemplo, me dice que voltaje es de 120 al cuadrado. 120, esto elevado al cuadrado. Y la resistencia son 20 ohms. ¿Cuánto te da la potencia? Haz la operación en tu calculadora y me dices cuánto te da. ¿Cuánto te dio? Aquí lo primero que tienes que hacer, Guillermo, es que el 120 lo elevas al cuadrado. Eleva 120 al cuadrado. Si yo elevo Sí, eso 100, ya lo hice. Me dio 14.400 voltios. ok, Y a eso algo se tiene. le va a dividir los 20 ohms, ¿no? Sí. ¿Y Me cuánto te da? dio 720. Ok, 720 watts. ¿Sí? Ya convertiste en watts. Por lo regular, siempre la potencia me lo pide en kilowatts. Cuando yo tengo la potencia en watts y quiero convertir a kilowatts, lo único que tengo que hacer es que este valor lo divido entre 1000 y me va a dar 720 entre 1000. Me va a dar kilowatts y me va a dar 0.72 kW. ¿Sí? ¿Dudas de cómo convertir de watts a kilowatts? Ninguna, ninguna. ¿No? Ok, ya encontramos la potencia usando la ley de Watts. Ok, ahí está. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Agarro, este es otro problema. Voy a poner datos, mi tablita de datos. Voy a tener 4 letras igual. ¿Cuáles son las 4 letras? Potencia, voltaje y intensidad de corriente y la resistencia. Ok. Si yo voy leyendo, determinar la potencia. Aquí ya me dice que lo que tengo que encontrar es la potencia, entonces a la P le pongo un signo de interrogación porque no lo conozco. De un aparato, si la resistencia es de 30 ohms. Ese dato de 30 ohms, ¿dónde lo voy a poner? ¿En la V, en la I o en la R? En la R. En la R es correcto. Y voy a poner 30 ohms. Y luego me dice que la intensidad de corriente es de 4 amperes. ¿Dónde lo voy a poner? ¿En la V o en la I? En la I. Ok, es correcto. 4 amperes. Quiero encontrar potencia, conozco la I y conozco la letra R. ¿Qué fórmula me recomiendas utilizar? ¿La verde, la amarilla o la celeste? La amarilla. Es correcto, la amarilla. Entonces aquí agarramos y colocamos la letra R son 30 y la letra I está elevada al cuadrado, son 4 amperes y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Cuánto te da esa potencia? $480. 480. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia? Kilowatts. Watts. ¿Sí? Acuérdate que es watts, pero yo tengo que convertir esos 480 en kilowatts.
Y para convertirlo a kilowatts, yo divido 480 entre 1000, y me va a dar kilowatts. Y esto es igual a 0.48 kilowatts. ¿Dudas? No, ninguna. Ok. Esta tablita me la voy a traer porque van a ser exactamente los mismos datos, ¿sí? Son los mismos datos, es potencia, es voltaje, es intensidad de corriente y es amperes. Ok. ¿Tienes una hoja para hacer el problema ahí donde estás? Una hoja, no, la verdad, no tengo una hoja. Y lo que yo quería es que tú resolvieras este problema. Pero bueno, lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a ir haciendo juntos. Me dice determinar la potencia. Como me dice determinar la potencia, entonces no conozco la potencia, ¿sí? Ahí está. Yo voy a encontrar la potencia y a la potencia le pongo el signo de interrogación. Dice, de un aparato, si el voltaje es de 50 volts. De un aparato, si el voltaje es de 50 volts. Entonces, ese, ¿en dónde lo voy a poner? ¿En la V, en la I En la V. o en la R? En la V le vamos a poner 50 volts, ¿sí? Y me dice que la intensidad de corriente es de 5 amperes. ¿En dónde lo voy a poner? ¿En la I o en la R? En la I. En la I le voy a poner 5 amperes. ¿Qué fórmula me recomiendas utilizar? ¿La verde, la amarilla o la celeste? La verde. Acabo de hacer la operación en la calculadora. Ajá. Y me dio, ya convirtiendo a la kilowatts, 0.25. Es correcto. Aquí sería 50 volts y aquí sería 5 amperes. Aquí me va a dar 250 watts, ¿sí? Ahí ya tengo la potencia en watts. Pero por lo regular, te digo, el proyecto integrador me pide que yo calcule la potencia en kilowatts. Entonces, es correcto. El valor que me da de 250 lo divido entre 1000, y eso me va a dar, me va a dar 0.25 kilowatts. Dudas de cómo hacer la conversión de watts, cómo encontrar potencia y cómo hacer la conversión de watts a kilowatts. No No, sé si ninguna tengas duda. dudas. No, ninguna. Ok. Aquí la ventaja que ustedes, pues tú ya tienes conocimiento de estas fórmulas. Ahorita lo que yo hago es reforzar lo que ya ustedes aprendieron, pero a mí me gusta mucho el que ustedes también lo vayan haciendo junto conmigo las operaciones, porque de repente, por ejemplo, a mí me ha tocado ver que si ustedes me ven que yo lo estoy haciendo solito, es más difícil de poder comprender. Yo prefiero que lo vayan haciendo a la par junto conmigo, así como lo vamos haciendo ahorita, para que ustedes puedan comprender mejor cómo resolver este tipo de problemas. Digo, no les puedo resolver el proyecto integrador, pero necesito darles las herramientas necesarias para que ustedes puedan poder resolver este tipo de problemas. Ok, este es un problema que vamos a utilizar para determinar la parte de la intensidad de corriente. La intensidad aquí, por ejemplo, la tablita de datos va a ser la misma. Esto es para cuando nos pida de repente, por ejemplo, algo que tiene mucho el módulo 12, es que a veces me pide hacer combinaciones de la ley de Ohms y la ley de Watts, que a lo mejor para el proyecto integrador no lo vas a utilizar, pero de repente lo que yo busco es que ustedes puedan comprender y analizar mejor este tipo de problemas para que en cualquier momento que ustedes lo puedan encontrar en su vida diaria o en su vida cotidiana,
pues puedan comprender mejor cómo resolver este tipo de situaciones que se nos van a presentar, ¿sí? Esa es la intención, que ustedes puedan encontrar este tipo de problemas. Ahorita lo voy a resolver yo, y ya nada más para que lo vamos a ir haciendo juntos. Dice, determinar la intensidad de corriente. Ahora, el signo de interrogación, ¿dónde lo voy a poner? ¿En la P, en la V, en la I o en la R? En la I. En la I, es correcto. ¿Por qué? Porque la I es la que no conozco. Por eso me dice determinar la intensidad de corriente. De un aparato, si el voltaje es de 50 volts, el voltaje es de 50 volts, ¿en dónde la voy a poner? ¿En la P, en la V o en la R? En la V. Es correcto. Entonces, aquí le pongo 50 volts. Y me dice que la potencia es de 500 watts. Esa potencia, ¿en dónde lo voy a poner? ¿En la P o en la R? En la P. Ok, muy bien. Y aquí ya tengo 500 watts. De repente, por ejemplo, cuando yo tengo este tipo de situaciones, si te das cuenta, yo voy a buscar una fórmula que tenga la letra P, que tenga la letra V y que tenga la letra I. ¿Cuál agarro? ¿La primera, la segunda o la tercera? Que tenga esas tres letras. La primera. Es correcto, la primera. Pero no puedo, aquí, por ejemplo, voy a agarrar la primera, pero no voy a poder resolver el problema. ¿Por qué no voy a poder resolver el problema? Porque lo que yo quiero encontrar es la letra I, pero yo puedo despejar. ¿Cómo despejar? Voy a utilizar una fracción, ¿sí? La letra P está aquí. Ok, yo tengo esta fórmula, P es igual a voltaje por la intensidad de corriente, pero tengo que dejar a la I solita. Si el voltaje si aquí el voltaje está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? No sé. Las reglas de las matemáticas nos dice que cuando está multiplicando un producto y lo quiero pasar del otro lado, pasa dividiendo, ¿sí? Entonces, como la V está multiplicando, la quito de aquí, y como está multiplicando, va a pasar dividiendo a la letra P, ¿sí? Ahí ya me quedó. Yo ya lo puedo resolver así, ¿sí? No importa si me queda, la incógnita me queda del lado derecho, me queda del lado izquierdo, no importa. Al final me va a dar el mismo resultado. Ahorita lo voy a resolver así para que veas que no importa cómo quede el acomodo, porque hay un dicho matemático que dice que el orden de los factores no me va a alterar el producto. Y al final lo cambio, porque siempre estamos acostumbrados a verlo de esa manera. Por ejemplo, para yo aquí, esta fórmula la voy a dejar aquí, porque es una fórmula que no aparece. ¿Cómo la saqué? Porque tuve que hacer un despeje. Me dice que la letra P es la potencia y vale 500. ¿Sí? Y el voltaje vale 50 volts. Si yo divido 500 entre 50, ¿cuánto te da? Me da 10. 10. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? Amperes. Ok, perdón, aquí me queda que es 10 amperes es igual a, la intensidad de corriente es igual a 10 amperes. Pero como te decía hace rato, estamos acostumbrados a que siempre lo pongo aquí. Entonces yo lo puedo poner, lo voy a dejar ahí, así, y aquí le voy a poner O, que significa que le pongo I, esto es igual a 10 amperes, ¿sí? Yo puedo poner la letra I, la incógnita, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y no pasa nada. Es exactamente igual. Ok, dudas de cómo encontrar la intensidad de corriente utilizando esta fórmula. No, ninguna. Ok. Para poder entender, para el extra binario,
para poder resolver el extraordinario dura 3 semanas, ¿sí? El extraordinario empezó el día lunes, este periodo extraordinario empezó el día lunes 19 de agosto y lo vamos a terminar el día domingo 8 de septiembre. El extraordinario consiste en varias actividades formativas. Me voy a ir tantito al proyecto, a la plataforma, porque quiero explicarles porque estamos acostumbrados, por ejemplo, al periodo ordinario era muy diferente, luego el periodo de recuperación es muy diferente y el periodo en nosotros o tú te encuentras en el periodo extraordinario, ¿sí? En el periodo extraordinario consta igual, aquí en el foro novedades yo les voy a estar colocando recursos. Ahorita, el día de hoy, terminando la sesión, voy a colocar aquí la información o esa presentación que vimos de la ley de Coulomb y de la ley de Watts, que significa que si tú entras al foro novedades, tú vas a poder descargar esa presentación. Ahorita la voy a subir. Y aquí en la pizarra de sesiones voy a subir el video de la sesión donde resolvimos los problemas de la fuerza usando la ley de Coulomb y encontrar la potencia usando la ley de Watts y haciendo la conversión de watts a kilowatts. Ahí va a estar en la pizarra de sesiones. Estos son todos los recursos que ustedes van a estar utilizando para poder resolver el proyecto integrador. El día de hoy vimos operaciones con notación científica. Cuando nosotros utilizamos operaciones con notación científica, es cuando hacemos el uso de la tecla EXP, que fue la que utilizamos, que es la que representa el por 10. Vimos la ley de Coulomb, ¿sí? Esas son la ley de Coulomb y vimos la ley de Watts, ¿sí? Ya llevamos estos 3 recursos vistos: notación científica, ley de Coulomb, ley de Watts. La próxima semana vamos a ver la intensidad del campo eléctrico. No, vamos a ver la energía, vamos a calcular la energía, vamos a calcular costo y vamos a ver la ley de Ohms. Son los problemas que vamos a ver la próxima semana, que son los que van a utilizar para poder comprender el proyecto integrador. ¿Qué tienen que hacer ustedes en el periodo extraordinario? En el periodo extraordinario, las actividades formativas, que es actividad formativa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8, lo tienen que resolver ustedes. Estas actividades formativas hay que resolverlo y vale el 30% de su calificación, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 actividades formativas y equivalen al 30% de su calificación. El otro 70% es el proyecto integrador, ¿sí? Cuando ustedes nada más consta de un solo proyecto, de una sola actividad integradora, la mayoría son actividades formativas. Aquí recordemos que cuentan con cierta cantidad de intentos y cuando ya vencieron se toma la calificación más alta. Cuando ya se vencieron sus intentos, ya no se puede volver a responder. Y el proyecto integrador, que vale el 70% de su calificación, es el mismo que ya han hecho con anterioridad. Por eso lo que yo voy a hacer en las sesiones es estar reforzando los problemas que vamos a utilizar o las leyes que vamos a utilizar para resolver el proyecto integrador. ¿Dudas, Guillermo, de cuántas semanas son en este periodo extraordinario? No, me quedó bastante claro. ¿Dudas de qué actividades tienes que realizar para poder acreditar este periodo? No, ninguna. ¿No? Ok, entonces, antes de que terminemos la sesión, yo sé que nada más entraste tú, son muchos. La próxima semana lo voy a colocar, va a ser en la misma hora, el mismo día. Voy a tratar de colocar la información, se los voy a mandar como mensaje personal para que todos lo puedan ver. La idea es que la mayoría acredite este periodo extraordinario, pero
quiero decirles que cualquier duda que tengan, por más mínima que sea, cuentan con todo mi apoyo. O sea, luego, cuando vean ustedes que tienen alguna duda, por más mínima que sea, búsquenme, porque el proyecto integrador, mucha gente lo reprueba porque de repente se guían de actividades que están en la red y ahí es donde nos confundimos. Por ejemplo, voy a abrir el proyecto integrador. ¿Cuál es la parte? La mayoría que reprueba el proyecto integrador es porque cometemos este error. Aquí, si estás viendo el proyecto integrador. Sí, lo estoy viendo. Ok. Aquí, en este punto, en el punto 2, esto es lo que vamos a hacer la otra semana. Ahorita ya calculamos la potencia eléctrica, que es el punto 1, usando la ley de Watts. Esto es lo que vamos a hacer. La próxima semana vamos a calcular la energía y vamos a calcular el costo, ¿sí? Ya calculamos, ya calculamos la fuerza usando la ley de Coulomb. Pero aquí la mayoría reprueba el proyecto integrador porque aquí, abajo del punto 2, calculan joules. Los joules se calculaba para generaciones pasadas a la generación de ustedes. Aquí abajo me pedía que en el punto 2 calculara joules. Y en el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 me pedía calcular kilowatts por hora, ¿sí? Ya no te pide que calcules joule. Aquí debajo del 2 no se calcula nada. Y ahora sí, a partir del 2.1 voy a calcular la energía gastada por la bomba en kilowatts por hora. Luego el 2.2 me dice que voy a encontrar la energía de los focos ahorradores en kilowatts por hora. En ningún momento me dice joules. Y el 2.3 voy a empezar a calcular lo que es la energía gastada por el foco incandescente en kilowatt por hora. Si te das cuenta, en ningún momento me pide joules. Y la mayoría que reprueba es porque me calculan joules. Entonces, nada más quería notificarte qué es lo que hay que calcular en el punto 2. La próxima semana vamos a calcular el punto 2, que es la energía de un aparato, y vamos a calcular el costo o el consumo de un aparato. Guillermo, ¿duda de lo que vimos el día de hoy? No, ningún asesor, todo me quedó bastante claro. Ok, Guillermo, cualquier duda que tengas, por más mínima que sea, cuentas con todo mi apoyo. Ahorita voy a subir esta presentación, la voy a subir en el foro novedades y el video en la pizarra de sesiones. Si ya no tienes dudas, Guillermo, de mi parte sería todo. Que pases una bonita noche, que descanses. Cualquier duda, estamos en contacto por medio del mensajero de la plataforma. Hasta luego. Hasta luego, igual linda noche. Que descanses.